Pamplona, primavera de 2006. Las calles adoquinadas brillaban con la humedad de una lluvia reciente, y el murmullo de la ciudad parecía contener secretos que solo unos pocos se atrevían a escuchar. Entre el sonido lejano de los tranvías y el repicar de campanas de iglesias antiguas, se perfilaba la figura de Javier Morales, un hombre de 32 años, cuya vida estaba a punto de convertirse en un misterio que nadie podría desentrañar fácilmente. Javier caminaba por la plaza del castillo con los hombros ligeramente encorvados, como si cargara sobre sí mismo una preocupación silenciosa. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la rutina de un hombre atrapado entre la comodidad de su vida y los deseos que aún no se atrevía a confesar. Nadie en el mercado ni en los cafés percibía que ese día marcaría el comienzo de una historia que permanecería grabada en la memoria de la ciudad. La luz tenue de la tarde dibujaba sombras largas sobre los edificios antiguos, y el aire olía a pan recién horneado mezclado con la humedad del río Arga. Javier se detuvo frente a una librería, contemplando los títulos de viajes y aventuras que nunca había emprendido. Esa pausa, pequeña pero significativa, era un indicio de la inquietud que llevaba dentro, un deseo secreto de cambiar el rumbo de su vida antes de que fuera demasiado tarde. Su apartamento, situado en un segundo piso con vista a una calle lateral poco transitada, estaba decorado con recuerdos de su infancia y fotografías de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. El tic-tac de un reloj antiguo resonaba en la sala, acompañando cada movimiento de Javier mientras preparaba su café matutino, un ritual que nunca rompía, aunque en su interior todo se tambaleaba. A su alrededor, la ciudad parecía seguir su rutina sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba en la vida de aquel hombre. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los niños corrían entre las fuentes y los turistas fotografiaban fachadas históricas, ajenos a que una tragedia silenciosa comenzaba a tejerse en las sombras de Pamplona, lejos de las cámaras y los flashes. Javier tenía un matrimonio reciente con Laura, una mujer de carácter fuerte y mirada decidida, que a veces no comprendía los silencios prolongados de su esposo. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Javier sentía un peso creciente en el pecho, un presentimiento oscuro que le impedía sonreír como lo hacía habitualmente. Nadie podía prever que esa sensación sería el preludio de su desaparición. Las calles, ahora bañadas en una luz anaranjada de faroles antiguos, daban a la ciudad un aire melancólico y misterioso. Javier, perdido en sus pensamientos, apenas escuchaba los pasos de los transeúntes, pero cada sombra parecía acercarse más de lo normal, cada rastro de viento traía consigo un susurro que ningún otro oído podía captar. Ese ambiente pesado y cargado de presagio marcaría la noche de su desaparición. La rutina de Javier siempre había sido meticulosa: trabajo, café, libros, conversaciones breves con vecinos. Sin embargo, algo en esa tarde de abril de 2006 quebró la normalidad. Sus ojos reflejaban una tensión creciente, y en su bolso, además de documentos y llaves, llevaba una carta que jamás entregaría. Esa carta sería un símbolo silencioso de los secretos que él aún guardaba, y que cambiarían para siempre la percepción de quienes lo conocían. La primera parte de esta historia nos invita a sumergirnos en la calma antes de la tormenta, en la aparente normalidad de una ciudad que ignora los secretos de sus habitantes. Cada rincón de Pamplona, cada callejuela y cada balcón antiguo, parece ahora un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. Y si te fascinan los misterios reales, no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en cada detalle de esta historia inquietante. Mientras la noche comenzaba a envolver la ciudad, Javier regresaba a casa con pasos lentos, como si cada adoquín le recordara la inevitabilidad de lo que estaba por venir. La lluvia comenzaba a caer nuevamente, fina y constante, y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Nadie sabía que dentro de pocas horas, ese hombre de 32 años se convertiría en protagonista de uno de los misterios más perturbadores de Pamplona. Los días de Javier solían comenzar temprano, con el aroma fuerte del café recién hecho y el canto distante de los pájaros que se posaban en los aleros de su balcón. Aunque su vida parecía ordenada, cada gesto cotidiano estaba teñido de una melancolía sutil, incluso su sonrisa, reservada para Laura, llevaba un dejo de inquietud que pocos podían percibir. La rutina era un refugio, pero también una cárcel invisible de la que él no sabía cómo escapar. En el trabajo, Javier era respetado por su dedicación y discreción. Sus compañeros lo describían como alguien amable, silencioso, de conversaciones profundas solo cuando lo deseaba. Pero incluso allí, entre papeles y computadoras, su mente divagaba, atrapada en pensamientos sobre lo que su vida podría haber sido, si hubiera tomado decisiones diferentes. Cada correo electrónico, cada reunión, era una parte de un mundo que empezaba a sentirse vacío. En casa, Laura era su sostén, aunque muchas veces sus conversaciones derivaban en silencios incómodos. Javier había comenzado a evitar hablar de ciertos temas,
sobre todo aquellos relacionados con planes futuros, como el matrimonio que se suponía debían concretar aquel año. La tensión crecía en su pecho como un nudo que no se disolvería con palabras, y esa ansiedad silenciosa era solo el principio de un evento que sacudiría a todos los que lo conocían. Los fines de semana eran la única ocasión en la que Javier parecía verdaderamente libre, caminando por los parques de Pamplona o recorriendo librerías antiguas, buscando refugio en mundos que solo existían en páginas impresas. Sus sueños de viajar, de escribir algún día una historia propia, eran relegados a notas dispersas y cuadernos escondidos en su escritorio, como si supiera que el tiempo que le quedaba para realizarlos podría ser más corto de lo esperado. Su relación con la familia era cercana, aunque marcada por la distancia física de algunos parientes que vivían en otras ciudades. Cada visita era un intento de llenar un vacío emocional que Javier no lograba expresar abiertamente. Su madre, siempre preocupada, notaba las pequeñas señales de inquietud en sus gestos y en la manera en que hablaba sobre el futuro, mientras que su padre prefería no insistir, confiando en que su hijo resolvería sus propios conflictos. Los amigos de Javier, pocos pero leales, lo describían como un hombre reservado, con un humor sutil que aparecía solo en los momentos más inesperados. Las cenas, las conversaciones en cafés y las caminatas por el casco antiguo eran instantes de normalidad que contrastaban con la tensión que él llevaba dentro. Nadie sospechaba que detrás de esa vida aparentemente común se escondía un secreto que cambiaría su destino para siempre. La vida de Javier estaba marcada por pequeños rituales: el café a las 7, un paseo por el mercado los miércoles y la lectura antes de dormir. Cada acción repetida le daba un sentido de control sobre un mundo que se le presentaba cada vez más incierto. Sin embargo, ese control era frágil, porque en su corazón crecía un sentimiento de desesperanza, una premonición que lo acompañaba incluso en sus sueños más tranquilos. A pesar de todo, Javier tenía momentos de felicidad genuina, especialmente en la compañía de Laura. Reían juntos, compartían planes y recordaban recuerdos de la infancia con cariño. Pero incluso esos instantes felices se veían oscurecidos por la sombra de decisiones pendientes, como la conversación inevitable sobre el matrimonio que él había postergado, un tema que se volvería central en la tragedia que estaba por desarrollarse. En las tardes de abril, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas cercanas, Javier solía sentarse en el balcón, observando la ciudad y sus habitantes. La vida de Pamplona seguía su curso, indiferente a los conflictos internos de un hombre que pronto sería protagonista de un misterio escalofriante. Cada sombra que se alargaba con la puesta de sol parecía presagiar la oscuridad que se acercaba, y cada sonido nocturno se volvía más inquietante de lo que cualquiera podía imaginar. Si estás disfrutando de esta historia y te intrigan los misterios sin resolver, recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. La vida de Javier, con sus sueños, miedos y contradicciones, estaba a punto de entrar en un giro que cambiaría no solo su destino, sino también la percepción de quienes lo conocían. La normalidad de su existencia comenzaba a fracturarse, y los días de tranquilidad se acercaban a su fin de manera irreversible. Era la noche del 14 de abril de 2006 cuando todo cambió. Javier había discutido brevemente con Laura sobre el matrimonio que ambos habían pospuesto. Con voz temblorosa y firme al mismo tiempo, le confesó que no quería casarse aquel año. Laura lo miró con sorpresa y confusión, sin imaginar que esas palabras serían las últimas que escucharían con normalidad. La tensión en el aire era casi palpable, y un silencio pesado llenó el apartamento. Tras esa conversación, Javier salió de casa. Nadie recuerda exactamente a dónde iba. Algunos vecinos afirman haberlo visto caminando por la calle Estafeta, envuelto en su abrigo, con las manos en los bolsillos, absorto en sus pensamientos. La lluvia ligera caía sobre su rostro, mezclándose con las luces de los faroles, creando una escena que parecía sacada de una película noir. Nadie sospechaba que esa caminata nocturna sería su último momento de libertad. A lo largo de esa noche, se registraron varios movimientos extraños cerca de los bares del casco antiguo. Testigos ocasionales hablaron de un hombre que parecía seguir a Javier, pero sus descripciones eran vagas, contradictorias y confusas. Los ruidos de la ciudad, que normalmente eran reconfortantes, ahora se volvían ominosos: pasos apresurados, puertas que se cerraban de golpe, y un eco que nadie podía identificar con claridad. En la callejón donde se encontraba una vieja tienda de antigüedades, se halló más tarde una bufanda de Javier, empapada y arrugada, como si hubiera sido arrancada de su cuerpo durante algún forcejeo. Ese detalle, aparentemente insignificante, se convirtió en una pieza clave para reconstruir sus últimos movimientos. Cada objeto encontrado contaba una historia fragmentada, un rompecabezas que los investigadores tardarían años en entender completamente. Los vecinos relataron haber escuchado voces en la madrugada, algunas alegando haber oído un grito ahogado que se perdió entre el viento y la lluvia.
La confusión reinaba, nadie estaba seguro de quién estaba allí ni de lo que realmente había sucedido. La sensación de miedo se impregnó en el barrio, mientras la noticia de la desaparición comenzaba a difundirse lentamente por Pamplona. La policía comenzó la investigación de inmediato, pero se encontraron con un escenario desconcertante. Ninguna cámara captó los movimientos precisos de Javier, y los testimonios eran contradictorios. La bufanda, un paraguas roto y un par de huellas parcialmente borradas por la lluvia parecían las únicas pistas tangibles, pero ninguna llevaba directamente a un culpable. La noche de su desaparición se convirtió en un laberinto de sombras y dudas. La familia de Javier fue alertada apenas horas después. Laura, desesperada, recorrió las calles preguntando a transeúntes y vecinos, mientras su corazón se llenaba de miedo y culpa. Cada minuto que pasaba sin noticias lo hacía más real. Javier había desaparecido sin dejar rastro. El barrio, acostumbrado a la tranquilidad de los últimos años, comenzó a sentir una tensión que nunca antes había experimentado, y el rumor de un crimen empezó a circular entre los más cercanos. Entre los objetos hallados en la zona, también se encontraron un reloj roto y un cuaderno abierto con anotaciones confusas. Los investigadores empezaron a sospechar que alguien había seguido a Javier, que había un plan detrás de su desaparición, y que quizá nada de lo que parecía normal esa noche lo era en realidad. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convirtió en una pieza crucial para reconstruir la última noche de su vida. El misterio se intensificó al no encontrar señales de violencia física inmediata, salvo por las marcas en la bufanda y el desorden de los objetos personales. Era un enigma que desafiaba la lógica y que sumía a la ciudad en una inquietud creciente. La desaparición de Javier Morales pasó a formar parte de una lista silenciosa de casos inexplicables que Pamplona guardaba con recelo, esperando un desenlace que parecía cada vez más lejano. Si este tipo de historias te atrapan y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de casos reales, suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta investigación. La desaparición de Javier no solo marcaría la vida de su familia, sino que abriría la puerta a una serie de eventos que revelarían verdades dolorosas y un crimen que permanecería oculto durante años. La noticia de la desaparición de Javier Morales se propagó rápidamente entre amigos, familiares y vecinos. Cada llamada telefónica traía consigo una mezcla de esperanza y miedo, mientras Laura intentaba mantener la calma, aunque su rostro reflejaba el desespero que sentía por dentro. Las noches se volvieron largas y silenciosas, interrumpidas solo por el sonido del teléfono que nunca traía buenas noticias. La familia comenzó a organizar búsquedas, recorriendo parques, callejones y plazas de Pamplona, aferrándose a la esperanza de encontrarlo con vida. Cada esquina, cada sombra, parecía ocultar una pista que nadie podía interpretar. La ciudad, tan familiar y acogedora días antes, ahora se mostraba hostil y cargada de secretos que nadie entendía del todo. Las autoridades locales implementaron operativos de búsqueda intensivos, revisando cámaras de seguridad, interrogando a testigos y levantando huellas en cada calle transitada por Javier la noche de su desaparición. Sin embargo, la lluvia y el paso del tiempo borraban las pistas, y cada nueva evidencia parecía abrir más preguntas que respuestas, sumiendo a todos en un estado de incertidumbre angustiante. Amigos y vecinos creaban redes de información improvisadas, compartiendo cualquier detalle que pudiera ayudar a encontrar a Javier. Sin embargo, muchos relatos eran contradictorios o confusos, aumentando la sensación de misterio. La ansiedad colectiva crecía día a día, y el silencio de la ciudad parecía gritar la ausencia de un hombre cuya vida había desaparecido entre sombras. Laura, devastada, comenzó a registrar sus pensamientos y recuerdos en un diario, tratando de entender qué pudo haber llevado a Javier a esa noche fatídica. Cada página escrita era un intento de reconstruir su mundo perdido, de dar sentido a lo incomprensible. Su desesperación era palpable, y cada visita a la policía reforzaba la sensación de que la verdad estaba escondida tras un velo oscuro que nadie podía penetrar. Mientras tanto, los medios locales empezaron a cubrir el caso, mostrando fotos de Javier y relatando la extrañeza de su desaparición. El interés público creció rápidamente, y la historia del hombre que había dicho no al matrimonio aquel año se convirtió en un tema de conversación constante. La presión sobre las autoridades aumentaba, y la ciudad entera parecía pendiente de un desenlace que nadie podía prever. Cada día sin noticias de Javier aumentaba la sospecha de que algo terrible había sucedido. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de un crimen, evaluando cada detalle de la vida de Javier, sus relaciones y sus últimos movimientos. Cada testimonio, cada objeto encontrado, empezaba a revelar una red de secretos y tensiones que la familia desconocía por completo. La comunidad se unió en vigilias nocturnas frente al apartamento de Javier, encendiendo velas y dejando flores, en un gesto de solidaridad con Laura y su familia. La ciudad, que apenas semanas antes respiraba tranquilidad,
ahora estaba impregnada de un sentimiento colectivo de pérdida y misterio. Cada esquina parecía recordar a los habitantes la fragilidad de la vida y lo rápido que la normalidad podía desvanecerse. Entre las investigaciones, se descubrió que Javier había tenido conversaciones tensas con personas cercanas sobre sus planes de futuro. Algunos relatos indicaban que había recibido advertencias vagas, mientras que otros mencionaban discusiones sobre decisiones que él no estaba dispuesto a tomar. Cada detalle complicaba aún más la reconstrucción de la noche de su desaparición, transformando el caso en un laberinto de sospechas y enigmas. Si quieres seguir esta historia y descubrir cómo cada pista llevó a la policía hacia un desenlace inesperado, no olvides suscribirte al canal. La búsqueda de Javier Morales estaba solo comenzando, y la verdad sobre su desaparición y el crimen que la acompañaba se iría revelando poco a poco, dejando un rastro de emociones y secretos difíciles de ignorar. A medida que pasaban los días, la policía intensificó la investigación, revisando minuciosamente cada lugar donde Javier había sido visto por última vez. Callejones, plazas, parques y cafeterías se convirtieron en escenarios de interrogatorios y análisis forense. Cada testigo ofrecía versiones parciales, algunas contradictorias, mientras los detectives intentaban reconstruir la última noche del hombre de 32 años que había desaparecido misteriosamente en Pamplona. Entre los objetos encontrados, los investigadores hallaron un reloj roto y un cuaderno con anotaciones dispersas. Los expertos comenzaron a analizarlos, buscando patrones que pudieran indicar amenazas, citas clandestinas o posibles conflictos. Cada pequeño hallazgo parecía agregar más incertidumbre que claridad, y la sensación de que Javier había sido víctima de un acto premeditado se hacía cada vez más fuerte. La familia de Javier empezó a recibir mensajes anónimos y llamadas extrañas que sugerían que alguien sabía más de lo que decía. Laura, temerosa y confusa, anotaba cada detalle, pero ninguno llevaba a una pista concreta. La intranquilidad se apoderó de su vida, y cada sombra en la calle parecía recordarle que su esposo podía estar en peligro, aunque la policía aún no contara con evidencia suficiente para confirmar nada. Las primeras hipótesis apuntaban a un secuestro, pero la falta de demandas económicas o amenazas concretas hizo que los investigadores evaluaran la posibilidad de un crimen por motivos personales. Amistades, familiares y conocidos fueron interrogados, buscando pistas sobre rencores ocultos o discusiones recientes que pudieran haber motivado la desaparición. Cada conversación abría nuevas preguntas, sin acercar aún la respuesta definitiva. Entre los testimonios, surgió un dato inquietante. Javier había mostrado reticencia frente al matrimonio ese año, incluso había discutido con Laura y otros allegados sobre la idea de postergarlo indefinidamente. Esa declaración, aparentemente inofensiva, cobró relevancia con el tiempo, convirtiéndose en un posible motivo que podría haber desencadenado su asesinato. La investigación comenzaba a vislumbrar la complejidad de relaciones que estaban detrás de su desaparición. Los días se convirtieron en semanas, y Pamplona se sumía en la intranquilidad colectiva. Los periódicos locales publicaban reportes diarios sobre la búsqueda, mientras la policía organizaba operativos nocturnos en los barrios más oscuros de la ciudad. Cada hallazgo parcial se transformaba en un rastro que debía ser analizado con cautela, pero la sensación de que algo terrible había ocurrido crecía entre investigadores y ciudadanos. Entre los indicios más alarmantes, se detectaron rastros de sangre en un callejón cercano al último lugar donde Javier fue visto. Aunque insuficientes para identificarlo de inmediato, los peritos forenses comenzaron a considerarlos como una prueba clave que apuntaba a un ataque violento. Cada pista aumentaba la presión sobre la policía y la angustia de Laura, quien comenzaba a temer lo peor a medida que el caso se prolongaba sin respuestas concretas. La tensión también se reflejaba en la familia de Javier, quienes organizaban reuniones diarias para coordinar la búsqueda y mantener viva la esperanza. Entre recuerdos, fotografías y conversaciones sobre posibles lugares donde podría estar, se vislumbraba el dolor profundo que acompañaba a la incertidumbre. La ciudad parecía atrapada en un silencio incómodo, mientras la vida de Javier seguía siendo un misterio que nadie podía resolver. Conforme avanzaba la investigación, se empezaron a identificar contradicciones en los relatos de personas cercanas a Javier. Amigos y vecinos que antes parecían confiables, ahora mostraban vacíos y cambios en sus historias. Los detectives comenzaron a considerar que la desaparición no era un hecho aleatorio, sino el resultado de una serie de decisiones y conflictos personales que habían escalado hacia un desenlace mortal. La ciudad de Pamplona comenzaba a sentir la carga de un crimen que aún estaba por resolverse. Si te apasionan los relatos de misterios reales y quieres descubrir cómo los detalles más pequeños pueden revelar la verdad, suscríbete al canal. Lo que comenzó como una simple desaparición pronto mostraría que detrás de la vida aparentemente normal de Javier se escondía una historia de traición, miedo y asesinato que tardaría años en esclarecerse. Pasaron años de incertidumbre.
La desaparición de Javier Morales permanecía sin resolver, y la ciudad de Pamplona comenzaba a resignarse a la idea de que quizá nunca conocería la verdad. Sin embargo, en un día gris de otoño de 2009, un hallazgo inesperado cambió el rumbo de la investigación. En las afueras del bosque de Ulzama, entre hojas secas y ramas caídas, se encontró un cuerpo que coincidía con la descripción de Javier. El hallazgo fue impactante. La policía acordonó la zona, y la noticia se esparció rápidamente por la ciudad. Laura, quien había pasado años aferrada a la esperanza de encontrarlo con vida, sintió un golpe devastador. La realidad de la muerte de Javier la confrontaba con una crueldad que parecía insuperable. La escena del hallazgo era lúgubre, envuelta en una bruma fría y húmeda, donde cada árbol y cada sombra parecían susurrar la tragedia que allí se había consumado. Los forenses confirmaron la identidad. Era Javier Morales. Su cuerpo mostraba señales de haber sido retenido y golpeado, y la investigación determinó que su muerte había ocurrido poco tiempo después de su desaparición en 2006. La noticia sacudió no solo a la familia, sino a toda Pamplona, que durante 3 años había mantenido la esperanza de un regreso milagroso. La ciudad, de repente, se enfrentaba a la cruel certeza de un asesinato. El hallazgo del cuerpo también permitió reconstruir parcialmente la noche de su desaparición. Las huellas, objetos dispersos y marcas de violencia indicaban que alguien lo había seguido, atacado y dejado en un lugar aislado. Cada detalle reforzaba la hipótesis de que su negativa a casarse aquel año había sido el detonante de su muerte, una decisión que, sin saberlo, lo había puesto en la mira de un asesino calculador y despiadado. La noticia generó un impacto emocional inmediato. Amigos y vecinos lloraban la pérdida que durante años había sido un misterio, y la familia de Javier se sumió en un duelo que mezclaba incredulidad, rabia y desesperación. Las calles de Pamplona parecían más silenciosas, y la rutina diaria adquirió un tono sombrío, como si toda la ciudad compartiera la pena de quienes lo conocieron y amaron. Laura, devastada, comenzó a buscar respuestas más allá de la policía. Su dolor se mezclaba con la necesidad de entender cómo alguien podía quitarle la vida a un hombre aparentemente tan común, cuya mayor transgresión había sido expresar sus sentimientos y deseos personales. Cada memoria de Javier se volvió más dolorosa y a la vez más necesaria, un recordatorio de que la verdad debía salir a la luz sin importar el costo. Los investigadores empezaron a revisar nuevamente todas las pistas de 2006, desde el cuaderno de anotaciones hasta los objetos hallados en la calle. Cada detalle cobró un significado más profundo, y los rumores sobre posibles responsables comenzaron a concretarse en hipótesis sólidas. La tensión entre la familia y la justicia se intensificó, mientras la ciudad esperaba con ansiedad que los culpables fueran finalmente identificados y juzgados. La reacción de la prensa fue inmediata. Los periódicos y canales de televisión locales relataron la historia de Javier, desde sus últimos días hasta el hallazgo del cuerpo. Cada artículo resaltaba el misterio que había rodeado su desaparición y la lenta, pero inevitable, revelación de la verdad. Pamplona estaba conmocionada. La desaparición que había sido un enigma se transformaba ahora en un crimen tangible, con un asesino que debía ser llevado ante la justicia. La ciudad también se movilizó simbólicamente. Velas, flores y fotografías aparecieron en la plaza donde Javier solía caminar, recordando a todos la fragilidad de la vida y el valor de quienes luchan por la justicia. La memoria de Javier Morales se convirtió en un emblema de resistencia frente a la impunidad, y cada ciudadano que había seguido la historia sintió que el misterio finalmente estaba a punto de resolverse. Si quieres seguir acompañando esta historia y descubrir cómo se desarrolló el juicio que finalmente reveló al culpable, suscríbete al canal para no perder detalle. La vida de Javier, sus sueños truncados y la tragedia de su asesinato estarían a punto de mostrar la otra cara de la justicia y la complejidad de los secretos que la gente guarda. Con el hallazgo del cuerpo, la policía reabrió el caso con renovada energía. Todas las pistas acumuladas durante los 3 años anteriores fueron revisadas con minuciosidad, desde los objetos personales hasta los testimonios más débiles. Los detectives reconstruyeron la noche de la desaparición y comenzaron a perfilar un posible sospechoso, alguien cercano a Javier que conocía sus rutinas y emociones, y que había reaccionado de manera extrema ante su negativa a casarse. Las entrevistas con amigos y familiares se intensificaron. Cada detalle, cada conversación olvidada durante años, fue revisada y comparada con los hallazgos forenses. La investigación empezó a revelar patrones, como movimientos sospechosos alrededor del apartamento de Javier y mensajes inconsistentes de personas que habían estado presentes aquella noche. La red de pistas comenzaba a estrecharse, apuntando hacia un culpable concreto, alguien que había logrado ocultar su rastro durante años. Entre las pruebas más reveladoras, se encontraron rastros de ADN en la bufanda y en los objetos hallados cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo. La ciencia forense permitió identificar a un sospechoso,
alguien que tenía relación directa con la vida de Javier. Cada evidencia reconstruida fue suficiente para emitir una orden de captura, marcando el inicio del desenlace de una investigación que había mantenido a la ciudad en vilo durante más de 3 años. La noticia de la detención generó un impacto inmediato en Pamplona. Vecinos, amigos y familiares acudieron a los medios para expresar su alivio y también su indignación. La comunidad comenzó a comprender que detrás de la tragedia de Javier existía un plan deliberado, un acto de violencia motivado por la frustración y la obsesión de quien no aceptaba su decisión de no casarse. El rostro del culpable se convertiría en un símbolo de la maldad que había permanecido oculta tanto tiempo. Laura, aunque aliviada de que se hiciera justicia, seguía enfrentando el dolor profundo de la pérdida. Cada detalle del proceso judicial era un recordatorio de la noche en que su esposo desapareció, de los años de incertidumbre y del cruel hallazgo del cuerpo. Sin embargo, la justicia se volvía tangible, y la esperanza de que la verdad fuera reconocida en un tribunal ofrecía un mínimo consuelo frente a la tragedia. Durante el juicio, se reconstruyeron los hechos con precisión escalofriante. Los fiscales presentaron pruebas forenses, testimonios de vecinos y expertos en conducta criminal que describieron cómo el sospechoso planeó y ejecutó el asesinato tras la negativa de Javier a casarse. Cada testimonio dejaba al descubierto la frialdad del crimen, y el relato detallado mantenía en tensión a todos los presentes, desde la familia hasta los periodistas que cubrían el caso. La defensa intentó presentar atenuantes, argumentando supuestas provocaciones y conflictos personales, pero la evidencia científica y los testimonios sólidos fueron decisivos. El tribunal escuchó cada detalle del plan, cada objeto utilizado, cada acción que llevó al asesinato. La narrativa del juicio reconstruyó la noche del 14 de abril de 2006 con claridad espeluznante, mostrando cómo la vida de un hombre común se había truncado por una mezcla de obsesión, miedo y violencia. Finalmente, tras semanas de audiencias y deliberaciones, el juez dictó la sentencia. El culpable fue condenado por asesinato premeditado, secuestro y ocultamiento de cadáver. La justicia, aunque tardía, representaba un cierre parcial para Laura y la familia de Javier, quienes por años habían vivido en un limbo de dolor y sospecha. La ciudad de Pamplona respiró, al menos parcialmente, al ver que la verdad había sido revelada y que el responsable pagaría por su crimen. La cobertura mediática resaltó la importancia de la investigación minuciosa y la perseverancia de la familia de Javier. Cada artículo y reportaje recordó cómo los pequeños detalles, un cuaderno, una bufanda, un mensaje olvidado, habían sido fundamentales para resolver el caso. La historia se transformó en un ejemplo de cómo la paciencia, la ciencia forense y la colaboración ciudadana pueden desenmarañar incluso los crímenes más complejos. Si te apasionan los casos de True Crime y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de investigaciones reales, suscríbete al canal para no perder los próximos episodios. La historia de Javier Morales no solo revela un crimen atroz, sino también la capacidad humana de buscar justicia y enfrentar los misterios más oscuros que la vida puede presentar. La memoria de Javier Morales cobró vida en los recuerdos de quienes lo conocieron. Su familia contaba historias de un hombre alegre en apariencia, pero profundo en pensamientos y emociones. Sus amigos recordaban su humor sutil, su pasión por la lectura y los paseos por los parques de Pamplona. Cada relato pintaba a un hombre común con sueños y temores que, paradójicamente, lo hicieron vulnerable frente a quienes no aceptaban sus decisiones personales. Laura evocaba con nostalgia los días antes de la desaparición. Recorrían juntos la ciudad, visitando cafeterías y librerías, conversando sobre libros y proyectos que jamás se concretarían. Cada gesto de Javier tenía un matiz de introspección. Su mirada se perdía a menudo entre las montañas y los adoquines de la ciudad, como si buscara respuestas que solo él podía encontrar. Estos recuerdos, aunque dolorosos, eran un refugio para quienes buscaban mantenerlo vivo en su memoria. La familia recordaba su risa en cenas y reuniones, su manera de escuchar con atención y de preocuparse por los pequeños detalles. Cada recuerdo, por cotidiano que fuera, adquirió con el tiempo un peso simbólico. Las conversaciones sobre el futuro, los planes de viaje que quedaron en papel y los sueños de escribir un libro se transformaron en fragmentos de un pasado que nadie podría recuperar, pero que todos querían preservar como homenaje a su vida. Amigos cercanos relataban cómo Javier valoraba la honestidad y la libertad de pensamiento. Nunca ocultaba sus deseos, aunque estos chocaran con los planes de otros. La negativa a casarse en 2006 no fue un capricho, sino una expresión de sus convicciones personales. Ese rasgo, admirable para algunos y peligroso para otros, se volvió trágico cuando el conflicto con quienes lo rodeaban escaló hacia un desenlace fatal. Cada objeto que perteneció a Javier se convirtió en un testimonio silencioso de su vida, un cuaderno con anotaciones de sueños, un reloj que siempre llevaba consigo y fotografías que mostraban su sonrisa sincera.
Estos objetos fueron analizados por la familia y la policía, sirviendo tanto para reconstruir sus últimos días como para mantener viva la memoria de un hombre que había sido arrebatado demasiado pronto. La rutina de Javier, con sus pequeños rituales diarios, mostraba un orden casi meditativo. El café de la mañana, los paseos por calles conocidas, las conversaciones breves con vecinos. Su vida, aunque tranquila en apariencia, estaba marcada por reflexiones profundas sobre su futuro y sus relaciones. Estos hábitos, aparentemente simples, ofrecieron a los investigadores pistas esenciales sobre su carácter y sobre cómo alguien pudo manipular sus movimientos para llevar a cabo el crimen. Laura recordaba con claridad la tarde en que Javier le confesó que no quería casarse ese año. Aunque la conversación había sido tensa, nunca imaginó que se convertiría en un detonante mortal. Cada palabra que intercambiaron adquirió un significado nuevo después de su desaparición, y la familia comenzó a comprender que, en ocasiones, los conflictos más cotidianos pueden tener consecuencias inimaginables. Las fotografías de Javier mostrando su sonrisa en cumpleaños, vacaciones o paseos por la ciudad adquirieron un valor casi sagrado. Cada imagen representaba no solo su alegría, sino también la fragilidad de la vida y la importancia de los recuerdos. Para Laura y la familia, estas imágenes eran un recordatorio de que la persona que habían perdido era mucho más que una víctima. Era un hombre con sueños, miedos y pasiones que merecían ser recordados. Los amigos de Javier creaban relatos que mezclaban nostalgia y misterio, recordando conversaciones sobre viajes, libros y proyectos personales que nunca se realizarían. Cada historia ayudaba a reconstruir la personalidad de Javier, a humanizar al hombre detrás del crimen y a reforzar la idea de que, más allá de la tragedia, su vida había tenido valor y significado. Mantener viva la memoria de Javier era, para su familia, una manera de enfrentar la tragedia y de honrar su vida. Si quieres seguir explorando cómo los recuerdos y detalles de la vida de las víctimas ayudan a entender mejor los crímenes reales, suscríbete al canal. La historia de Javier Morales demuestra que detrás de cada desaparición y cada asesinato hay un ser humano con una vida completa y compleja, que merece ser recordado. El juicio por el asesinato de Javier Morales comenzó con gran expectativa en Pamplona. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares y curiosos, todos ansiosos por conocer los detalles del caso que había mantenido a la ciudad en vilo durante más de 3 años. Desde el primer momento, quedó claro que la reconstrucción de los hechos sería exhaustiva, cada gesto y cada prueba expuesta con precisión quirúrgica ante el tribunal. Los fiscales presentaron evidencia científica que vinculaba al acusado con la escena del crimen, rastros de ADN en la bufanda, marcas en los objetos y patrones de movimientos que coincidían con los testimonios recopilados. Cada prueba era acompañada de explicaciones detalladas de expertos, que describían cómo se había planificado y ejecutado el asesinato, y cómo la negativa de Javier a casarse había desencadenado una reacción mortal. Testigos cercanos a Javier ofrecieron relatos desgarradores sobre los últimos días de su vida. Amigos recordaban su humor y sus preocupaciones, mientras familiares relataban las conversaciones tensas sobre planes futuros. Cada testimonio añadía capas de humanidad al caso, mostrando que detrás del crimen existía un hombre con sueños, miedos y decisiones que habían sido interpretadas de manera letal por el asesino. La acusación enfatizó la premeditación. El culpable había esperado el momento preciso para atacar, aprovechando la confianza que Javier depositaba en quienes lo rodeaban. Los detalles de la planificación incluían seguimiento de sus rutinas, preparación de herramientas para cometer el crimen y la elección de un lugar apartado para ocultar el cuerpo. La audiencia escuchaba con incredulidad la frialdad con la que se había diseñado el asesinato. Durante el juicio, se presentaron pruebas sobre la manipulación y coerción ejercida por el asesino. Se explicó cómo las conversaciones previas, los mensajes ambiguos y las acciones sutiles habían sido parte de un plan para desestabilizar emocionalmente a Javier. Cada elemento reforzaba la conclusión de que no fue un crimen impulsivo, sino un acto deliberado de alguien que no aceptaba la autonomía de la víctima. Laura, presente en la sala, escuchaba cada detalle con un nudo en la garganta. Recordar los últimos días de Javier y revivir las circunstancias de su muerte era doloroso, pero también necesario para cerrar un capítulo que había dejado a su familia en un limbo de incertidumbre y dolor. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de que detrás del juicio había vidas rotas y emociones profundas que no podían ser ignoradas. Los expertos en conducta criminal explicaron la psicología del acusado, describiendo rasgos de obsesión, control y resentimiento que habían llevado al asesinato. Detallaron cómo su incapacidad para aceptar la decisión de Javier de no casarse se convirtió en un factor determinante en la escalada hacia la violencia. La audiencia quedó impresionada por la claridad con la que se conectaron las motivaciones del asesino con las acciones concretas que llevaron a la tragedia. Durante la fase de defensa, los abogados intentaron argumentar atenuantes,
destacando supuestas provocaciones o conflictos emocionales previos. Sin embargo, la acumulación de pruebas, la evidencia forense y los testimonios coherentes de testigos hicieron que estas estrategias fueran insuficientes. La sala del tribunal percibió la contundencia de la acusación y la inevitabilidad de una sentencia que reconociera la gravedad del crimen. La familia y los amigos de Javier observaron con atención cómo se presentaban los detalles más íntimos de su vida y los últimos momentos de su existencia. Cada explicación sobre la planificación y ejecución del asesinato generaba una mezcla de tristeza, rabia y alivio, al saber que finalmente la verdad estaba siendo contada en su totalidad. La tensión en el tribunal era palpable, mientras el proceso avanzaba hacia su fase final. Si desea seguir acompañando esta historia y descubrir el desenlace del juicio y la sentencia final, suscríbete al canal. La exposición de la verdad en la sala del tribunal no solo fue un acto de justicia, sino también un proceso para reconstruir la memoria de Javier Morales y dar cierre a un capítulo oscuro que había marcado a toda una ciudad. Finalmente llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba cargada de tensión y expectación, mientras los familiares de Javier Morales aguardaban con el corazón en vilo. La jueza comenzó a leer la resolución, detallando la culpabilidad del acusado en asesinato premeditado, secuestro y ocultamiento de cadáver. Cada palabra resonaba en el silencio del recinto, marcando un punto de cierre parcial para una historia que había mantenido a Pamplona en suspenso durante años. La condena fue recibida con un profundo alivio por Laura y la familia de Javier, aunque el dolor de la pérdida seguía siendo inmenso. Finalmente, la justicia reconocía el crimen y las acciones del asesino, otorgando un sentido de cierre que hasta ese momento había sido imposible. La sentencia también sirvió como recordatorio de la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la verdad, incluso cuando el tiempo y la incertidumbre parecen jugar en contra. La repercusión en la ciudad fue inmediata. Medios locales y nacionales cubrieron extensamente la sentencia, subrayando tanto la crueldad del crimen como la eficacia de la investigación que, años después, logró llevar al culpable ante la justicia. La historia de Javier Morales se convirtió en un caso emblemático de cómo la paciencia, la ciencia forense y la cooperación ciudadana pueden desenmarañar incluso los crímenes más complejos y enigmáticos. Los amigos y vecinos recordaron a Javier con cariño y tristeza, compartiendo anécdotas que reflejaban su humanidad y la vida que llevaba antes de la tragedia. Cada historia relatada reforzaba la imagen de un hombre amable, reflexivo y lleno de sueños, cuyo único error había sido expresar su voluntad frente a quienes no podían aceptar la libertad de sus decisiones personales. La familia, por su parte, comenzó un proceso de sanación que combinaba duelo y memoria. Los recuerdos de Javier, sus hábitos cotidianos, sus risas y gestos se convirtieron en un refugio frente al dolor, permitiéndoles reconstruir su vida con un homenaje constante a su existencia. Cada objeto personal, cada fotografía, cada historia contada era un acto de resistencia contra el olvido y un recordatorio de que la vida de Javier había tenido un valor incalculable. A nivel comunitario, la historia de Javier Morales generó conciencia sobre la importancia de la prevención, la vigilancia vecinal y la colaboración con las autoridades. Los vecinos comprendieron que los pequeños detalles, las observaciones y la atención a los comportamientos extraños podían ser cruciales para evitar tragedias y para aportar evidencia que facilitara la justicia en casos complejos. Laura, a pesar del dolor, decidió compartir la historia de Javier con medios y organizaciones dedicadas a víctimas de crímenes, buscando transformar la tragedia en un mensaje de conciencia y fortaleza. Su objetivo era que el recuerdo de Javier no solo permaneciera vivo en la familia, sino que también inspirara a otros a luchar por la verdad y a no rendirse frente a la incertidumbre y el miedo. El juicio y la sentencia también permitieron cerrar algunos capítulos legales y administrativos que habían quedado abiertos durante los años de investigación. Los objetos personales de Javier fueron devueltos a la familia, la documentación del caso se completó y la ciudad de Pamplona pudo finalmente reconocer la resolución judicial como un acto de justicia que cerraba un ciclo marcado por el misterio y la violencia. Cada aniversario de la desaparición y hallazgo de Javier se convirtió en un momento de reflexión y homenaje. Amigos y familiares se reunían para recordar su vida, su sonrisa y sus sueños, reforzando la memoria de un hombre que había sido víctima de un acto cruel y que ahora, gracias a la justicia, no sería olvidado. La ciudad mantenía viva la historia como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la verdad. Si te interesan las historias de True Crime y deseas seguir descubriendo cómo la justicia puede restaurar parcialmente la memoria de las víctimas, suscríbete al canal. La historia de Javier Morales nos enseña que incluso en medio del dolor más profundo, la búsqueda de justicia y la preservación de la memoria son fuerzas poderosas que pueden transformar la tragedia en un legado duradero. La historia de Javier Morales se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida y de la importancia de respetar las decisiones personales. Su muerte, aunque trágica, permitió que familiares,
amigos y ciudadanos reflexionaran sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de proteger a quienes nos rodean. Cada detalle de su vida y cada paso de la investigación demostraron que la verdad puede prevalecer incluso cuando parece imposible. Para Laura, mantener vivo el recuerdo de Javier se volvió un acto de resistencia frente al dolor. Cada aniversario, cada objeto conservado, cada historia compartida se transformó en un ritual que no solo honraba su memoria, sino que también ayudaba a canalizar el duelo y a inspirar a otros a no abandonar la búsqueda de justicia cuando la vida parece romperse de manera inesperada. Amigos y vecinos que habían conocido a Javier compartían sus recuerdos públicamente, enfatizando no solo la tragedia, sino también la humanidad de un hombre que había vivido con intensidad y convicción. Sus pequeños gestos cotidianos, su sonrisa y sus decisiones personales se convirtieron en un testimonio de la vida que había tenido, y que nadie podría borrar, a pesar de la violencia que lo había arrebatado. La ciudad de Pamplona, que durante años observó con incertidumbre el caso, se vio transformada por esta historia. La desaparición y posterior asesinato de Javier Morales dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, recordando a todos que la violencia puede ocultarse detrás de las rutinas más cotidianas, y que la perseverancia y la colaboración ciudadana son fundamentales para enfrentar los crímenes complejos. La investigación y el juicio demostraron la importancia de la ciencia forense, la paciencia y la minuciosidad. Cada detalle, desde una bufanda hasta un cuaderno de anotaciones, tuvo un peso crucial para reconstruir los hechos. La historia de Javier enseñó que los pequeños indicios pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia, y que la atención a los detalles es vital para descubrir la verdad en casos de desapariciones y homicidios. Laura se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. A través de entrevistas, charlas y medios de comunicación, compartió su experiencia, mostrando cómo el dolor puede convertirse en motivación para luchar por la verdad y mantener viva la memoria de un ser querido. Su historia inspiró a otros que enfrentaban pérdidas similares, demostrando que, aunque la justicia no puede devolver la vida, sí puede honrarla y proteger la memoria. Los recuerdos de Javier Morales se volvieron el hilo conductor de un legado que trascendía la tragedia. Su vida, sus sueños y su personalidad se preservaban en relatos, fotografías y objetos, enseñando a la comunidad que cada persona, por ordinaria que parezca, tiene un valor incalculable. La historia se convirtió en un recordatorio de que la memoria es un arma poderosa frente al olvido y la injusticia. La sentencia y la resolución del caso no borraron el dolor, pero sí ofrecieron un cierre necesario. La familia de Javier encontró un sentido de justicia que les permitió comenzar un proceso de sanación. La ciudad, al seguir el caso, también aprendió a valorar la colaboración entre autoridades y ciudadanos, comprendiendo que la búsqueda de la verdad requiere esfuerzo conjunto, paciencia y atención al detalle. Para quienes siguen historias de crímenes reales, la vida y muerte de Javier Morales ofrecen una lección profunda sobre la fragilidad humana, las decisiones personales y el impacto de los actos de violencia. Cada detalle de su historia, desde la rutina diaria hasta la última noche, se convierte en una pieza de un rompecabezas que ilustra la complejidad de la vida y la inevitabilidad de enfrentar la justicia cuando se transgreden límites fundamentales. Si disfrutas de estas historias de True Crime y deseas acompañarnos en la exploración de casos reales y misteriosos, no olvides suscribirte al canal. La historia de Javier Morales nos recuerda que, incluso la tragedia más oscura, la memoria, la justicia y la verdad tienen un poder inmenso para transformar el dolor en aprendizaje y la pérdida en un legado duradero. Con la sentencia dictada y la justicia finalmente alcanzada, Pamplona parecía respirar un aire más ligero, aunque la memoria de Javier Morales seguía impregnando las calles y plazas. Cada rincón que había recorrido, cada adoquín que había pisado, permanecía como testigo silencioso de su vida, de su desaparición y de la crueldad de un acto que había dejado cicatrices en quienes lo amaban. Las noches en la ciudad, antes marcadas por la incertidumbre, ahora estaban teñidas de un recuerdo melancólico y respetuoso. Las luces de los faroles iluminaban suavemente los caminos que Javier había transitado, y cada sombra parecía recordar a los transeúntes que la vida es frágil y que la justicia, aunque tardía, puede prevalecer. La familia y los amigos de Javier comenzaron a crear rituales de memoria. Cada aniversario de su desaparición y hallazgo se convirtió en un momento de reflexión, donde se encendían velas, se contaban historias y se compartían recuerdos. Era un acto simbólico de resistencia contra el olvido y de afirmación del valor de su existencia, demostrando que, aunque la muerte había arrebatado su cuerpo, su espíritu permanecía vivo en quienes lo recordaban. Los objetos personales de Javier, sus fotografías, sus cuadernos y pequeños detalles de su rutina se convirtieron en reliquias de su vida. La familia los conservaba con cuidado, como testigos de su existencia y como recordatorios de la importancia de cada gesto cotidiano. Cada objeto contaba una historia que fortalecía la memoria colectiva de un hombre cuya vida, aunque truncada, seguía inspirando a quienes lo conocieron.
La ciudad, al reflexionar sobre este caso, entendió la importancia de la atención a los detalles, de la colaboración vecinal y de la persistencia de quienes buscan justicia. La desaparición y asesinato de Javier Morales se convirtió en un recordatorio de que los actos cotidianos pueden tener consecuencias inesperadas, y que la vigilancia, la empatía y la acción colectiva son herramientas esenciales para proteger a quienes nos rodean. Laura continuó compartiendo la historia de Javier, no solo para mantenerlo vivo en la memoria, sino también como advertencia y enseñanza. Sus palabras llegaban a otros que enfrentaban pérdidas similares, mostrando que aunque el dolor puede ser profundo e interminable, la búsqueda de justicia y el recuerdo constante de la vida perdida ofrecen un camino hacia la resiliencia y el significado. La historia de Javier Morales, con su vida cotidiana, sus sueños no realizados y su trágico final, se volvió una narrativa de reflexión para la comunidad. Cada detalle, desde la conversación sobre el matrimonio hasta la ruta nocturna que lo llevó a la tragedia, se convirtió en un recordatorio de que las decisiones personales tienen peso y que la violencia puede surgir de la intolerancia y la obsesión de otros. Pamplona aprendió a mantener viva la memoria de Javier no solo como víctima, sino como hombre completo, con emociones, deseos y un mundo interior rico y complejo. Las calles, los parques y las plazas donde caminaba se transformaron en escenarios de memoria y respeto, y su historia se compartía para enseñar la importancia de la justicia, la empatía y la vigilancia ante la violencia. La reflexión final sobre este caso revela que la vida y muerte de Javier Morales no fueron en vano. Su historia enseñó a valorar cada instante, a respetar las decisiones individuales y a reconocer que la memoria y la justicia son fuerzas capaces de transformar el dolor en aprendizaje. La tragedia que lo arrebató se convirtió en un legado que seguirá guiando a quienes buscan la verdad y honran la memoria de los que ya no están. Si quieres seguir explorando historias reales de misterio, desapariciones y crímenes resueltos, suscríbete al canal. La vida de Javier Morales nos recuerda que cada persona deja huella, y que incluso en las sombras de la tragedia, la memoria, la justicia y el legado de quien se ha ido pueden iluminar el camino de quienes permanecen. En los días que siguieron al juicio, la ciudad de Pamplona parecía más consciente de la fragilidad de la vida y del valor de la justicia. Cada calle recorrida por Javier Morales se transformó en un recordatorio de la importancia de proteger a quienes nos rodean y de no ignorar las señales de alerta que la vida cotidiana a veces nos ofrece. Los recuerdos de su vida simple, sus paseos, conversaciones y pequeñas rutinas, se volvieron pilares para la familia y amigos, recordándoles que la felicidad puede ser efímera y que cada gesto humano tiene un valor incalculable. La memoria de Javier se mantenía viva no solo en objetos y fotografías, sino en las historias contadas por quienes lo amaron y admiraron. La reflexión sobre su muerte reveló lecciones profundas sobre la intolerancia, la obsesión y la violencia. La negativa de Javier a casarse en 2006, un acto de autonomía personal, fue el desencadenante de su asesinato, mostrando cómo la libertad de decidir puede chocar con la obsesión de otros y, en casos extremos, tener consecuencias fatales. Cada objeto hallado, cada testimonio en el juicio, se convirtió en un testimonio de verdad y memoria. Los detectives, forenses y familiares que participaron en el caso dejaron un legado de perseverancia y atención al detalle, demostrando que la justicia puede llegar aunque pasen años y que la paciencia es fundamental para desentrañar crímenes complejos. Laura, transformando su dolor en fuerza, dedicó tiempo a recordar y compartir la historia de Javier, convirtiéndose en un faro de resiliencia para quienes enfrentan pérdidas similares. Su ejemplo enseñó que, aunque la justicia no puede devolver la vida, sí puede preservar la memoria y ofrecer un cierre que permita sanar lentamente. La ciudad aprendió también que la vigilancia vecinal, la cooperación con autoridades y la atención a los detalles son esenciales para enfrentar los crímenes más complicados. La desaparición y asesinato de Javier Morales se convirtió en un recordatorio permanente de que la justicia puede prevalecer y que el silencio y la indiferencia nunca deben dominar frente a la violencia. Las memorias colectivas, los relatos de amigos y familiares, y la cobertura de medios locales ayudaron a construir un legado duradero. Cada historia contada sobre Javier mantenía su humanidad presente, enseñando que detrás de cada víctima hay una vida completa, llena de sueños, emociones y decisiones que merecen ser recordadas. El juicio y la condena del asesino representaron un acto de cierre, pero también de aprendizaje para todos los involucrados. La claridad con la que se expuso la verdad permitió que la familia, amigos y la comunidad comprendieran la magnitud del crimen y la importancia de la justicia en preservar la memoria de quienes han sido arrebatados injustamente. La historia de Javier Morales, aunque marcada por la tragedia, se convirtió en un símbolo de resiliencia y memoria. Cada año, cada aniversario, cada relato contado mantiene vivo su espíritu y enseña a valorar la vida, a respetar las decisiones de los demás y a no olvidar que detrás de cada desaparición o crimen hay un ser humano cuya historia merece ser escuchada. Así termina la historia de Javier Morales, un hombre cuya vida, decisiones y tragedia dejaron un legado imborrable.
Si has seguido esta narración, suscríbete al canal para explorar más casos de misterios reales, desapariciones y crímenes resueltos. Recuerda siempre que la memoria y la justicia son poderosas, y que incluso en las sombras más oscuras, la verdad puede brillar y transformar el dolor en enseñanza.